auditorio, buen día, buena tarde, buenas noches. Soy Francisco Javier Muñoz, profesor Francisco Javier Muñoz de la Facultad de Derecho, en el programa de FMR Reporte de Derecho. El día de hoy tenemos la suerte de tener un invitado muy especial, al doctor David Ulises Guzmán Palma, que es nuestro invitado y nuestro anfitrión en esta oficina. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Francisco, por esta invitación a tu programa y tener la oportunidad de hablar de temas jurídicos con la comunidad, con tus seguidores, porque siempre la reflexión entre abogados nos da la posibilidad de pensar mejor. Excelente. ¿Quién es David Ulises Guzmán Palma? Bueno, ¿Quién es usted? Muchas gracias. Normalmente no nos preguntan sobre quién es uno mismo, pero con gusto. Yo como jurista soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, ya hace algunos años, generación 90-95, y tuve la oportunidad de estudiar también un máster en resolución de conflictos en la Universidad Oberta de Cataluña y estudiar el doctorado en Derecho en la Universidad de Salamanca en España. Aparte tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Derecho en la Escuela de Estudios de Posgrado en Derecho aquí en la Ciudad de México, y estudié una maestría en Derecho en la Universidad de La Salle, y estudié también la especialidad en Justicia Administrativa y Derechos Humanos aquí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su centro de estudios, y tuve la oportunidad de estudiar un doctorado en Derecho en una universidad privada aquí en la Ciudad de México también, y aparte estoy por mi segundo título doctoral en espera de mi examen, de fecha de examen, en la Universidad de La Salle, con una tesis referente a mecanismos alternos de solución de controversias, en la que expongo algo que me parece que es muy interesante, y si tú me lo permites que pueda hacer el tema, sí, con toda confianza. Expongo la necesidad de identificar una teoría del derecho relativa al derecho autocompositivo. Lo que digo en mi tesis doctoral es que existe el derecho racional, el derecho nomológico, el derecho basado en silogismos, en el que conocemos a partir de normas jurídicas compuestas por premisas fácticas y premisas normativas, que es la forma clásica en cómo está redactado los códigos, las leyes en México. Pero haciendo un estudio durante el desarrollo de mi tesis doctoral, encontré que esto no era así antes. Es decir, que la codificación del derecho y la forma racional nomológica en cómo se redacta lo que hoy conocemos como derecho es de alguna forma de la época del Renacimiento hacia acá, que anterior a ello el derecho no solamente no estaba codificado, sino el derecho te abría la puerta, como en el Imperio Romano, a la costumbre, el peterata consuetudo, la opinión judicio necessitatis. El derecho te abría la puerta a la argumentación, a la retórica, te abría la puerta a otras formas de aplicación de derecho que no estaban codificadas en una norma. De tal forma que existía un derecho más casuístico, un derecho más tópico. Al respecto hay distintos autores que han escrito, Gustavo Zabrelesky, que nos habla del derecho dúctil, que es uno de los casos, y es un libro que siempre les recomiendo leer a un estudiante de derecho de primeros semestres, para que se den cuenta que a veces el derecho no es solamente la norma escrita, sino el derecho es algo más allá, y esto lo vemos reflejado, esto pasa de lo teórico a lo práctico hoy en el contenido del artículo 17 constitucional. Si revisamos el 17 constitucional hoy vigente en ese país, encontramos tres elementos totales. Uno, el derecho al acceso a la justicia a través de tribunales, el que ejercemos todos los
Efectivamente. Quiero hacerle, en una pregunta son 3 preguntas. Desafortunadamente usted habló y yo aprovecho para decirle al auditorio, comentarle al auditorio, la mecánica por la cual transcurre del derecho tradicional a las figuras heterocompositivas, ¿dice usted? Sí. Autocompositivas, que ahorita voy a definir por qué hablo de la existencia de un derecho autocompositivo. Bueno, primero estamos acostumbrados a que resuelve el juez, a que haya una sentencia firme o definitiva para acatar la norma. O sea, nuestra sociedad está impuesta, si no hay una sanción de un tribunal, no le hago caso a la justicia. ¿Sí? Bueno, la segunda parte de la pregunta es, todos los tribunales tienen ahora una institución que es mediadora de la impartición de justicia, ¿sí? Pero bueno, esto nos conlleva a darnos cuenta cómo está saturado el primer punto que tocamos, que es que requerimos de que haya una sentencia que nos sancione, que nos castigue para cumplir, y no estamos acostumbrados a la mediación, a la conciliación de las personas. Se lo digo por explorar derecho porque tan pareciera que es un elefante blanco en el edificio del Tribunal Superior de Justicia que se dedica a la mediación. Pero si usted va a la parte judicial, doctor, filas de 3 horas para entrar a los tribunales. ¿Sí? Así es. Esa es mi observación. Y entonces, bueno, como usted dice, bueno, necesitamos que la población seamos un poquito más conscientes, que podamos resolver los conflictos sin necesidad de llegar a una sanción por todo lo que genera. O sea, es mucha inversión para mantener un tribunal. Y que después las sentencias, aunque sean sentencias muy buenas, como se lo he dicho a algunos juzgadores, no se pueden ejecutar porque no hay las condiciones. ¿Sí? Esa es mi observación y la pregunta va encaminada a eso, doctor. Pues fíjate, licenciado, que te adelantaste un poquito en la exposición que yo quería plantear y explicar por qué, uno, existe el derecho autocompositivo y dos, por qué es útil. Mira, como tienes muy claro, los mecanismos alternos de solución de controversias, en concreto el método de mediación, tiene más de 22 años en México, impulsados de hecho a mí mismo. Cuando tuve la oportunidad de ser legislador en el Estado de México en la 53 legislatura, me tocó ser el promovente y presidente y el dictaminador de la creación de 7 leyes. Creamos 7 leyes que podían incluir la mediación como mecanismo de solución de controversias. El primer centro de justicia alternativa que hay, la primera legislación también es en México, es en Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal. A partir de ahí empieza a propagarse en el Estado de México, en Sonora, en la Ciudad de México y en otras partes. ¿Y qué se decía en ese tiempo? Sería, bueno, cuando se creen los centros de mediación se va a despresurizar, se va a bajar el número de asuntos. Y hoy, como tú dices, resulta que no han bajado el número de asuntos. Hay que aumentarlo. Y que por otro lado se aplica gasto público pagando la institución denominada Centro de Mediación o Centro de Justicia Alternativa en casi en todas las entidades federativas. Y aparte se han dado patentes para la mediación privada. Esto a mí me llevó a reflexionar, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está funcionando? Y llegué a una conclusión en mi tesis doctoral muy parecida a la que tú acabas de decir. Lo que pasa es que la gente, cuando va a resolver un asunto a través de mecanismos alternos de solución de controversias, que son mediación, negociación, conciliación, fundamentalmente, o en materia de derechos humanos, soluciones amistosas, no le queda claro, ni al jurista le queda claro, que está desarrollándose en un área del derecho. Y pensamos que el único camino y existencia del derecho es el derecho nomológico, racional, jurisdiccional, dialéctico, donde hay una parte que
plantea sus pretensiones y genera las garantías, se evidencian las pruebas, y otra parte que tiene un derecho contrario y se defiende. O sea, pensamos los juristas que eso es el derecho. Si eres mediador, si eres conciliador, si eres promotor de soluciones amistosas, eso ya no es de abogados. Eso ya, no sé por qué lo está, pero eso no es derecho. Yo llegué a la conclusión que sí es derecho y tiene que ser potencializado con el mismo nivel de dignidad que el proceso jurisdiccional, que el derecho racional, que el derecho nomológico, el derecho autocompositivo. Y si me permites voy a explicar por qué. El artículo 17 de la Constitución señala que existen tres elementos torales. Uno, el derecho al acceso a la justicia a través de tribunales competentes. Derecho que aplican el derecho racional, el derecho nomológico, el procedimiento jurídico que todos conocemos, donde sentimos que sí hacemos trabajo de juristas, ahí, en los tribunales, en cualquier materia. Por otro lado, el propio artículo 17 constitucional dice que se podrán implementar los mecanismos alternos de solución de controversias, si la ley así lo dispone. Entonces reconoce que aparte de este sistema tradicional, jurisdiccional y litigioso, se puede implementar un sistema de mecanismos alternos. Mecanismos alternos en los que los métodos principales, decíamos, es la negociación, la conciliación, la mediación y las soluciones amistosas, en términos generales, para no entrar tanto detalle. Que se ha cometido el error de potencializar solo uno, la mediación, y pensamos que todo cabe en la mediación. No, cada método tiene su particularidad. La mediación es muy importante cuando en el conflicto que se vive existen situaciones afectivas. La negociación es muy importante cuando en el conflicto se está basado en intereses, en cuantificación, en dinero. Claro. La conciliación es muy importante cuando hay otras posiciones procesales o derechos que se tienen que plantear, y es donde la conciliación es muy rica, y las soluciones amistosas es muy importante cuando estamos tratando temas de derechos humanos. Por eso creo que cada método, y por eso la Constitución habla de mecanismos, la Constitución habla de mediación, no habla de conciliación, habla de mecanismos. ¿Okay? Pero hay algo toral que también dice la Constitución, en el 17. La Constitución dice, los jueces deberán privilegiar la solución del fondo del conflicto siempre y cuando no se viole el debido proceso, y además de ello no se rompa el principio de igualdad entre las partes. Si nosotros nos vamos a una reflexión profunda, la forma más fácil de cumplir ese mandato constitucional, de ir al fondo del asunto, de descubrir el fondo del conflicto, lo es metodológicamente los mecanismos alternos de solución de controversias. Claro. Luego entonces, lo que está diciendo la Constitución es que los jueces magistrados tienen que darle la oportunidad a las personas de construir sus propias soluciones, o a los dueños del conflicto, a través de los mecanismos alternos de solución de controversias. ¿Por qué? Porque en los mecanismos alternos de solución de controversias se atiende el fondo del conflicto, que esto es más fácil que en el proceso, porque en el proceso tienes formalidades, y en los mecanismos alternos, por ser flexibles, puedes ir y detectar inmediatamente cuál es el fondo del conflicto. Y dirán ustedes, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el derecho autocompositivo? Que ahí está el problema, que como no comprendemos este mandato constitucional y no conocemos la historia de que el derecho racional, el derecho nomológico, el derecho jurisdiccional no era el único que existía en esta humanidad, sino que tiene más o menos del tiempo del Renacimiento para acá que se ha potencializado, entonces no le damos el valor que corresponde. Y es por ello
que yo impulso que se dé el mismo valor de dignidad al derecho autocompositivo, que lo constituyo como un derecho tópico, flexible, casuístico, que va a resolver el fondo del conflicto de forma más rápida, pero a través de normas más flexibles, de un derecho más dúctil, de un derecho donde se pueda negociar. Un poco como lo dice también en su libro Fioravanti, una justicia negociada. Y a ese trabajo le llamo yo derecho autocompositivo, que debe tener el mismo valor de dignidad para el jurista y así proyectarlo y difundirlo que el derecho procesal, racional, jurisdiccional. Creo que así podemos nosotros darle y decirle al estudiante: te voy a dar o vamos a tener una asignatura de derecho autocompositivo en la que aprendas que también se hace derecho casuístico, dúctil, flexible, que tiende a privilegiar el fondo del conflicto independientemente del derecho procesal, que cuando no funciona el derecho autocompositivo tenemos el derecho procesal litigioso en el que se puede ejercer y defender tus pretensiones. Lo que pasa, doctor, que si estoy en lo correcto, estamos acostumbrados a la justicia coercitiva, estamos acostumbrados, pero bueno, la última pregunta de un minuto es si usted considera que a través de la mediación será el futuro de la solución de conflictos la mediación. Fíjate que yo creo que sería un error que la mediación sea el futuro. Creo que los mecanismos alternos tienen que ser el futuro, contemplando, como ya lo hay en otros países, algunos ejercicios en Estados Unidos, algunos en Centroamérica, una visión de tribunal multipuertas, donde no solamente se practique la mediación, la conciliación, la negociación, sino todos los demás mecanismos. Yo creo que lo que se tiene que hacer es el siguiente procedimiento: crear un centro de mecanismos alternos de solución de controversias, un centro de derecho autocompositivo, donde la gente plantee su problema, se diagnostique el conflicto que tiene y turnarlo al mecanismo alterno que mejor corresponda, ya sea negociación, ya sea mediación. Por ejemplo, si tu problema es un pagaré, turnarlo a negociación porque es un tema de intereses. Si tu problema es que no puedo llegar a un tema de pensión alimenticia con mi ex esposa o con mi hijo o con mis hijos, bueno, trae una carga afectiva que se tendrá que llevar a través de mediación. Si mi problema es llegar a un acuerdo en un juicio que ya está en proceso, entonces tenemos la conciliación. Si mi problema es derechos humanos y estoy solicitando un reconocimiento y un perdón público, bueno, pues ahí tenemos las soluciones amistosas. Esta es la diferencia entre lo que yo aporto en mi tesis con lo que hay. Esta es mi aportación jurídica. Uno, reconocer el derecho autocompositivo con el mismo valor de dignidad que el derecho racional y el derecho de litigio del acceso a la justicia. Y dos, que no se conciba solo la mediación o la conciliación como los únicos mecanismos, sino que hablemos de un sistema de abordaje de conflicto sistémico, interdisciplinario y multidisciplinario, para que se use el mejor método, que puede ser la mediación, que puede ser la negociación, que puede ser cualquiera de los que hemos mencionado, para abordar la solución del fondo del conflicto y las personas puedan ejercer su derecho a resolver sus propios problemas, a construir sus soluciones. Y como dices tú, queremos una sentencia. Bueno, entonces tu sentencia será el convenio que tú mismo construyes. Te autodictaste sentencia porque tú mismo te estás obligando a lo que pactaste. Y creo que ahí es otro error. No se debe determinar el mecanismo alterno cuando se firma el convenio, como hoy está en las leyes de la Ciudad de México, el Estado de México y la mayoría del país, sino el mecanismo alterno debe de concluir hasta que se cumple el convenio. Efectivamente, muy interesante tema, doctor, y muy interesante su tesis, doctora. Nos gustaría estar también en su evaluación ahí.
Muchas gracias. Cuando esté suspirando, decimos no sustentante, si suspiramos por el grado ya en ese momento, ¿no? El temor, los nervios de cómo nos van a interrogar el sínodo. Si usted así lo considera y tenemos la oportunidad, lo acompañaremos por ahí. Con todo gusto, si me lo permite. Abriremos otro capítulo. Estarán invitados. Claro, doctor, gracias. Soy el profesor Francisco Javier Muñoz de la Facultad de Derecho en una edición más del programa FMA, el reporte de Derecho que se transmite por YouTube. Esperamos que nuestros seguidores estén pendientes de esta nueva edición que es para finalizar el año 2021. Enhorabuena. Doctor, gracias por recibirnos en este espacio. Gracias al auditorio. Saludos. Muchas gracias. Un saludo a todos.